Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues ¿te acuerdas de ese grupo que se llamaba D? La letra D simplemente. Sí, Pues los volvemos a tener en el canal y esto es gracias a J-Music Pre, un nuevo patrocinador. Bienvenido aquí a Rock and Reactions y bueno, bienvenido. pues nos da información, nos da contexto y dice que esta canción, Okazaki Some Nikeri, es de 2007 y que es en directo del año 2021. Bueno, época de pandemia, en un lugar en Japón con casas muy bonitas, buen escenario y vestimenta de los chicos. Acá en la edición del vídeo también está muy bien, dice. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Bueno, a ver, para empezar, claro, hemos tardado en hacer la pausa porque al principio era una introducción que parecía un western, casi, Sí, sí, sí. pero, Lo he pensado, lo he pero pensado. en Japón, ¿vale? Espectaculares, lo que es tanto el paraje, el sitio, la iluminación, la fotografía es Increíble. increíble, Vestuario el de... vestuario y bueno, este comienzo me queda lo único, la duda, yo creo que es sonido de estudio, pero están tocando ahí en directo haciendo el vídeo. No sé si es sonido en directo de verdad, porque, bueno, lo que nos dice aquí J-Music Prick es que sí, que es una canción en directo. en directo. Bueno, pues si es el sonido, si el sonido es en directo es espectacular. Que toquen así de bien en directo y suene todo tan perfecto. Sí, sí. La primera sensación que me ha dado es
aparte de... Bueno, recordemos que este grupo es Visual Kei, sinfónico y neoclásico y, bueno, que cuidan mucho tanto las formas como el fondo. Y el título traducido en español sería algo así como Las flores del cerezo florecen y se tiñen, eh, que no deja de ser una imagen muy bella que va a tender a desaparecer. Em, lo que es en lo musical he visto que las guitarras están afinadas muy bajas, Sí, más graves, es decir, graves, un sonido como muy, muy pesado. Y también a la hora de cantar ha comenzado en un tono grave que está muy desarrollando. grave, muy grave. Claro, es una estructura como se está construyendo aquí como una obra teatral casi, ¿no? Hemos tenido ahí una introducción ceremonial y ahora se va desarrollando, ¿no? La historia. Ese registro grave, pues, claro, es que creo recordar que este cantante podía ir desde los graves y después hacer un agudo lírico. Así que muy bien. Un vibrato largo, controlado, la emisión em, del aire está muy bien gestionada. Es un ambiente muy teatral, es como el narrador de una tragedia. Em, y bueno, parece que aquí, bueno, la verdad es que su voz es como un eje absoluto del Sí, sí, grupo, sí. aunque la música está, te lo digo, muy, muy bien. Está muy bien. Y cómo nos gusta que metan ahí al Samisen, al Shakuhachi y al Koto. Creo que hay también por ahí, ha sonado. Te estás haciendo un Co- experto en instrumentos co- Sí, tradicionales, ¿eh? sí. Es que además nos gustan mucho, ¿no? Así que... Claro. Y nos recuerdan a la Wagaki. Sí, sí, aquí en la canción va a tener temas clave, ¿no? Como un amor imposible, el sacrificio, lo que decía, ¿no? La belleza que florece solamente para morir, el honor, la despedida. Además, el Sakura simboliza belleza, simboliza brevedad, simboliza muerte digna también, ¿no? Y em, bueno, es que claro, está la primavera con el renacimiento, la sangre, sacrificio, la flor cayendo, una muerte noble. Bueno, pues además todo esto encaja en el imaginario samurái. Así que, muy bien. En cuanto a los instrumentos, lo que te decía, ¿no? Es decir, afinados más graves. Tienen un fraseo neoclásico, me parece. Escalas menores. El Mm, bajo es contundente, ¿eh? mucho, 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 mucho. Tiene mucha presencia. Refuerza el grave, ese grave, eh, refuerza la solemnidad también, notas largas, no hay mucho virtuosismo, tanto las guitarras como el bajo son más emocionales que técnicos, ¿vale? Pero aún así tocan muy bien, ¿vale? Es decir, me refiero que no es extremadamente técnico, en plan, no se les puede catalogar de virtuosos, ¿vale? Pero sí muy buenos músicos, eso no cabe duda. Sí, sí, sí. Al igual que la batería, ¿no? La batería no busca velocidad, busca el impacto, pero emocional. Golpes amplios, ritmos contenidos, está muy bien. Ujú. Y lo dicho, si esto es en directo de verdad, oye, pues Suena, vamos, de lujo. no tengo sombrero, pero me lo quito también. Así que fenomenal, muy bien. Venga, vamos a retomar. 目の雨降りて一路雨やも花は咲きとも我が身は悲しみに耐え強ことに泣き人思ゆる我が家の皆人らが後の印願わくは桜の元にて春しなう思
A ver, Madre cositas. mía, el bajo se comía la guitarra, El porque ha bajo estado es. punteando, pero si no, si hubiera hecho unos acordes un poco más, no tan de punteo, se lo come, no se le escucha la guitarra. El bajo es espectacular. Me parece que es una guitarra de 8 cuerdas, ¿no? Bueno, Tiene toda la pinta. han estado arpegiando las guitarras, ¿vale? Es decir, un solo arpegiado, pero el bajo ha sido una maravilla. Es alucinante. Game over, game over. Se está comiendo aquí a todo el mundo. La voz está ya empleando, hemos visto agudos, hemos visto falsetes, está haciendo ahí un despliegue técnico de recursos en la voz que está quedando muy bien. Y estaba dándole yo vueltas, y digo 2021, digo, lo mismo buscaron este pueblo, que claro, todo el mundo encerrado en casa, permitirían que hicieran esto. ¿Te imaginas que la gente está encerrada en casa y ellos le dan el concierto? Estaría guay, estaría guay. Pues sí, sí, además que O simplemente era un pueblo que estaba ahí inhabitado, no sé. Bueno, pero el escenario es único, ¿eh? Es precioso. Y están tocando muy bien, la canción me gusta mucho. Ese último cambio me ha gustado porque le ha dado como un empuje final. Y bueno, vamos a ver cómo desemboca esto.は叫んども我が身は悲しみに耐え強ことになき人思い我が色皆人らが後の印争う走り好きにし人らが歩きまたも雨やも霞のこと煙く星も散りぬる想い人こそ知らねえ桜は知るな走るなAbsolutamente impresionante. ¿Cuántos cambios de tempo, verdad? Y al final han hecho ahí una riqueza en cuanto a diferentes ritmos, los solos, el solo de la guitarra ha sido precioso. sí, ha sido alucinante. Sí. Solo había ¿Y un fallo, cuál? que han enfocado la cámara hacia el cantante cuando estaba dándole aire a los pétalos y se ha visto las escaleras donde estaban subidos los Ah, cabros. sí, 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 sí. Bueno, bueno, Se les ha colado ahí un fallo técnico, no pasa nada. el fotograma, pero bueno. Pero bueno, pero muy bien, muy bien. Ha estado increíble, ¿eh? Musicalmente ha sido increíble, efectivamente, toda una experiencia. Y bueno, es una canción bueno, no es solamente una canción, es como una poesía, es como
Bueno, la forma en que ellos elevan pues el visual kei a tema teatro operístico con mucho tipo de influencias diferentes es increíble. Es como un metal romántico, ¿vale? Con identidad cultural. Está fantástico. Y son muy buenos, son muy buenos. La verdad es que me ha gustado más que la vez anterior que los vi. Sí, sí, Eh, a mí también. mm, Además, acompaña el nivel de producción, la fotografía, es decir, el concepto del vídeo es mucho más redondo que la vez anterior. Así que ha sido totalmente una experiencia buenísima, buenísima. El bajo inconmensurable, el tío. Buah, el bajo ha estado Sí, sí, sí. increíblemente potente. Además, Qué presencia, ¿eh? Qué presencia del tío. Eh, además, a mí me he fijado y yo creo que tenían todos los instrumentos más o menos al mismo volumen. Ujú. Y claro, el punteo de la guitarra se escuchaba. La distorsión del bajo, vamos, lo que estaba haciendo el bajo se escuchaba también. Los golpes de batería también se escuchaban. Digo, madre. Claro, es que, a ver, el bajo realmente necesita más potencia que las guitarras porque realmente por número de instrumentos está compitiendo en inferioridad. Es decir, es 2 contra 1, Sí, sí, no, claro. necesita tener presencia. Es que es necesario, es que a ver cuando la gente se conciencia sobre todo en Occidente, que el bajo tiene que tener presencia, que es como suena bien de verdad el grupo. Pero bueno, esto es una lucha que estamos ahí, pues intentando hacer, bueno, de poner en valor a los bajistas. Bueno, pues me encanta. J-Music Pri, gracias por patrocinar esta reacción y bienvenido de nuevo, amigos. Ya sabéis, si os gusta de nuevo, para apoyarnos, un like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, es lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás bueno, 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, la información de la reacción, tanto para hacerse miembro como Patreon. Si te haces Patreon, me escribes un mensaje directo y me mandas los enlaces de las canciones que quieres que hagamos y a partir de ahí vamos trabajando. Luego, si salta una publicidad y la veis, pues muchísimas gracias. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.